Genial, pues muchas gracias, Vanessa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Si me permitís, voy a presentar las diapositivas, ¿vale? Porque si no, pues cuesta un poquito más trabajo un poco seguir el ritmo de mi conversación, porque hablo bastante rápido. He enviado solicitud porque me dice que no puedo compartir ahora. Sí, ya lo tienes Vale, activo. Sí, está. se ve bien, Se ve ¿verdad? fenomenal, Ok. fenomenal, Jennifer. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho bien Vanessa, hoy voy a presentar un trabajo, o mejor dicho, una experiencia de aprendizaje denominada Desarrollo de competencias a través del aprendizaje activo en educación superior, en el cual pues, se han trabajado las entrevistas semiestructuradas como herramienta de diagnóstico. En este trabajo, en esta, mejor dicho, experiencia, ha participado mi compañera Fátima Zagda y yo, que me llamo Jennifer Serrano. Para comenzar, pues me gustaría empezar con una breve introducción, ¿no? Pues en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior es muy relevante, ¿no? La formación de los futuros maestros de educación infantil, de primaria y de los propios pedagogos. Es por ello que se exige un cambio de paradigma. La necesidad de combinar tanto la teoría y la práctica, así como la importancia de desarrollar competencias tanto técnicas y habilidades blandas, ¿no? Cuando hablamos de habilidades blandas, hacemos alusión, ¿no? a las habilidades que también son conocidas como las transversales, ¿no? Ya que son claves para la formación de los profesionales cualificados. En este sentido, hemos querido tener como motor de aprendizaje el empleo de las metodologías activas donde el estudiante se sitúa como el principal protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Fomentando así no solo su participación, sino también dar un poco, dejar al aire, ¿no? su creatividad y desarrollar habilidades de colaboración, haciendo que se desarrollen las propias competencias del siglo XXI, ¿no? Que están relacionadas con el desarrollo de la comunicación efectiva y asertiva, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la gestión emocional. Es por ello que en esta experiencia de aprendizaje nos hemos basado específicamente en el empleo de metodologías activas como Flip Classroom y otro tipo de metodologías constructivistas, ¿vale? En este caso colaborativas, en el que hemos intentado que el propio alumno trabaje con ese contenido, reflexione y se autoevalúe, ¿no? Así como sea capaz de construir él el propio conocimiento. Para la elaboración de esta experiencia de aprendizaje, pues hablando en términos metodológicos, se ha utilizado un método cualitativo, descriptivo y de corte transversal. Y específicamente se ha utilizado un muestreo no probabilístico intencional. ¿A qué nos referimos a esto? A que se han utilizado tres criterios específicos de inclusión para la muestra. En este sentido, han sido los estudiantes de educación superior que cursan el grado de pedagogía en la Universidad de Granada. Para ser más explícitos, podemos decir que han participado 40 estudiantes, de los cuales la mayoría son mujeres. ¿Y cuáles son los instrumentos y materiales que se han empleado? Pues bueno, como pueden observar en esta diapositiva, se ha utilizado pues, el propio material de la asignatura de diagnóstico y orientación educativa, una guía práctica de cómo elaborar y cómo llevar a cabo una entrevista semiestructurada, ¿vale? Una ficha de coevaluación, la cual pues, han elaborado las profesoras, en este caso tanto Fátima como en este caso yo, donde valoraban aspectos de los entrevistadores, ¿no? Tanto en lenguaje verbal como no verbal. De todas formas, luego en la parte de resultados se va a poder ver con más claridad. Y por último, no es un material, pero podríamos decir que es como un material porque se ha utilizado el propio feedback de la profesora, ¿no? Ay, ahora. Bueno, ¿y cuál ha sido el procedimiento de esta experiencia de aprendizaje? Bueno, en este caso se ha llevado a cabo teniendo en cuenta tres fases fundamentales. La primera fase, titulado el conocimiento teórico, se ha utilizado principalmente la metodología Flip Classroom para que los alumnos trabajen en sus casas o fuera de horario de clase el contenido relacionado con las entrevistas semi-instruccionadas, puesto que la propia materia se llama diagnóstico, ¿no? y orientación educativa, pues una vez los instrumentos que se utilizan para diagnosticar son las entrevistas. Entonces, bueno, pues un poco pues trabajamos un poco qué es la definición de la entrevista semiestructurada, cuáles eran sus características, cómo se diseña y cómo se implementa.
Para ello, pues han tenido que trabajar de forma autónoma y gestionar un poco el tiempo, puesto que a continuación, en la siguiente clase, eh, tenían como el objetivo de crear diferentes grupos y construir una entrevista familiar, una entrevista que todos los compañeros conocieran. ¿Para qué? Porque luego se iba a implementar. Entonces, en esa misma clase se diseñó la entrevista y pues la docente se pasaba por los diferentes grupos pues para dar directrices, para orientar y para garantizar que todos los grupos le daban coherencia a las preguntas y que las preguntas estaban puestas de forma correcta, puesto que ellos saben que no puedes poner, por ejemplo, una pregunta súper compleja, ¿no? Al inicio, pero claro, muchas veces se lo olvidan, ¿no? Pues todo ese tipo de cosillas, ¿no? Pues era papel de la profesora un poco orientarle. Luego, al haber diseñado la entrevista, fuera de clase, los propios alumnos y a través de Flip Classroom practicaban y preparaban cómo iban a desarrollar esta entrevista, es decir, cogían el rol de entrevistadores, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenían que revisar las preguntas, ver un poco cómo aplicar esa entrevista, cómo llevarla a cabo, para... Ay, un momento, perdona. La cual, bueno, aquí podéis observar un poco un ejemplo de una entrevista, pues, de un grupo de alumnos que lo realizaron. En este caso, pues, hablaron de la facultad, ¿vale? Y concretamente de la cafetería. ¿Quién no conoce la cafetería de la facultad, no? Pues bueno, creo que es un tema bastante familiar, que le hace sentir cómodo y todos pueden discutir, ¿no? Sobre ello. Entonces, pues bueno, al final una forma, ¿no? De hacer cercana a un instrumento de diagnóstico y que lo sepan utilizar con algo que ya conocen, ¿no? A ver, ahora. Luego se implementó la entrevista. ¿Cómo se hizo? Pues de forma aleatoria, la profesora, en este caso, como éramos Fátima y yo, sacamos la típica aplicación aleatoria de números aleatorios y sacamos a una persona, la cual era la entrevistada y otra persona que era el entrevistado. ¿Vale? Entonces, pues bueno, lo bueno de esto es que se hacía de forma aleatorizada y podía salir cualquier persona. Por tanto, todos tenían que tener preparado el material previamente, ¿no? Y tenían que saber de lo que tenían que hacer, vamos. Em, Seguimos. Una vez que llevaron a cabo esta entrevista, en ese mismo instante se llevó a cabo tres formas de evaluación. La autoevaluación, donde los propios estudiantes valoraban de forma crítica cómo ha sido su actuación y qué mejoraría. Por tanto, es autoevaluación. La segunda evaluación era la coevaluación, donde los propios compañeros observadores evaluaban a través de la rúbrica que ya os he enseñado anteriormente, pues qué es lo que hacían bien, qué es lo que no hacían bien, qué deberían de mejorar, ¿no? Y por último, la heteroevaluación, que eso hacía referencia a la parte de la retroalimentación que daba la profesora en ese mismo instante a los que estaban entrevistando. ¿Cuáles fueron los resultados principales de este trabajo? Pues bueno, específicamente en la fase de diseño de las entrevistas se pudo observar que el alumnado tenía dificultades a la hora de darle un sentido global a la entrevista, le costaba trabajo eh, incorporar las preguntas de las más simples a las más complejas, así como en muchas ocasiones cuando ponían un objetivo a la entrevista no tenía del todo sentido, le costaba darle sentido a la entrevista, ¿no? Se iba un poco por otra vía, ¿no? O sea, bueno, esa era una de las grandes complejidades que tuvieron la mayoría de los grupos. Sin embargo, otro de los resultados que obtuvimos fue concretamente en la fase 3, denominada aplicación y evaluación, donde pudimos observar que los estudiantes observadores, es decir, los que actuaban como los que estaban evaluando a sus compañeros, destacaron que sus compañeros tenían usaban muy bien los aspectos verbales y los no verbales, lo cual era bastante importante, puesto que como pedagogos es una de sus funciones principales. Entonces, creo que fue bastante interesante ese resultado. Sin embargo, en relación con las fortalezas y las áreas de mejora, se identificó que mm, el alumnado
en muchas ocasiones, pues bueno, se ponía nervioso, actuaban de manera informal. Claro, el exceso de confianza es uno de los sesgos de la propia entrevista, ¿no? Entonces, pues bueno, lo importante de todo ello es que en este caso los propios compañeros lo pusieron como un aspecto a mejorar y además el hecho de que yo diera feedback en ese momento hicieron que fuesen conscientes de ese sesgo en ese momento, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿vale? No sé si se puede ver con mucha nitidez, pero bueno, he querido intercalar como muchas evaluaciones para que veáis un poco la idea de esta experiencia de aprendizaje. Pues bueno, como podéis ver, pues algunos de ellos han puesto un tic positivo, de que lo han hecho bien, ¿no? Otros han puesto un tic negativo, otros lo han coloreado todo en rojo, otro en verde, ¿no? Y se puede ver perfectamente, pues, qué es lo que ellos vieron que habían hecho bien desde un lenguaje verbal y que habían hecho que deberían de mejorar desde un lenguaje no verbal. ¿Cuáles fueron los resultados principales de esta experiencia? Pues bueno, principalmente que a pesar de las dificultades que tuvieron los estudiantes, demostraron haber avanzado de manera significativa en la capacidad para diseñar las entrevistas semiestructuradas, puesto que en muchas ocasiones, aunque sabían, eran conscientes de lo que significaba una entrevista semiestructurada, la confundían con la estructurada, no eran capaces de salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí que fueron capaces de asimilar esa técnica. En segundo lugar, que esta experiencia práctica permitió a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas, no solo desde un punto de vista curricular y teórico, sino más bien adquirir otro tipo de habilidades y reflexionar sobre la aplicación de la herramienta como tal, en un contexto real y cercano. Y por último, que el análisis de la entrevista permitió identificar fortalezas y debilidades en la comunicación entre los estudiantes, promoviendo la conciencia sobre la importancia que tiene en las propias entrevistas y la importancia de establecer rapos entre cuando tú estás haciendo este tipo de diagnóstico. ¿Cuáles fueron las conclusiones principales que sacamos en esta experiencia de aprendizaje? Pues bueno, tal y como he dicho antes, me reitero, y es pues que este tipo de actividades, sobre todo prácticas, fomentan el desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Y sobre todo el desarrollo de la comunicación interpersonal, desarrollando aspectos como, por ejemplo, pues la empatía, la capacidad de construir relaciones significativas con las personas, la capacidad de escucha, ¿no? La atención consciente. Y por otra parte, pues de alguna forma desarrollaron esa parte crítica que en muchas ocasiones cuando se está dando clase en educación superior, pues los propios docentes no somos capaces de transmitirle la importancia de la parte crítica, ¿no? Entonces sí que es cierto que esta práctica permitió eso, que se equivocaran, que vieran que en muchas ocasiones no hay que hacer todo correcto y que esas críticas de mejora es algo positivo para ellos, ¿no? Entonces, creo que forma parte de su propio aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para la docencia en educación superior? Pues bueno, considero y tras la realización de esta experiencia práctica que es fundamental integrar práctica sobre todo en el ámbito en áreas, en disciplinas del ámbito educativo, puesto que en la mayoría de las ocasiones no solo podemos basarnos en aspectos teóricos, porque no lo ven de cerca, no ven la importancia de aprender X contenido. También se pudo observar la importancia de utilizar metodologías activas para que realmente ellos asuman ese rol proactivo en su propio aprendizaje y desarrollen habilidades propias de su ámbito, ¿no? Como en este caso el trabajo en equipo. Y por último, una evaluación formativa, ¿no? Ya que a través de esa retroalimentación constante por parte de la docente y esa reflexión sobre la práctica, no solo de ellos mismos, sino también por parte de los compañeros, es un papel fundamental para que ellos sean capaces de ver qué es lo que tienen que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya sido útil esta experiencia de aprendizaje. Cuando se realizó, para mí lo fue bastante, por eso de ahí la idea de presentárosla. Y cualquier duda o sugerencia, pues ahí está mi correo, o bueno, estoy. Ah, no, no, así sí está mi correo. Y eso es todo.
Muchas gracias.